Bueno, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un placer estar en esta casa de estudios, de aquí egresé, de esta universidad, de esta facultad, así que es un placer estar aquí, como he dicho, y agradezco el compromiso de la gestión en este tema, que es clave en nuestra agenda social, en los derechos, ¿no?, de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, así que bueno, es una alegría enorme estar aquí. Como toda institución social, la universidad pública no está ajena a los debates de nuestros tiempos, ¿no? De hecho, esta universidad ya ha venido dando muestras de compromiso con los derechos humanos y con las causas de justicia social, especialmente con los derechos de las mujeres y de las personas gestantes en este caso, ¿no? En el 2010 el Consejo Superior declaró una adhesión al tratamiento del proyecto de ley que hoy ha obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. En el 2017 también salió una resolución donde se recomendaba la inclusión de los temas relacionados con la salud sexual reproductiva, en especial el aborto, en los planes de estudio, con lo cual es un gran avance. Y hace pocas semanas salió una carta abierta que promulgó el programa de género de la Secretaría de Extensión Universitaria y diversas comisiones y áreas de género de las distintas unidades académicas, solicitando la firma para que los senadores y las senadoras cordobeses voten a favor del proyecto que ya tiene media sanción. Por lo tanto, este panel es otra muestra más de esta casa de estudios en estos temas tan importantes que no son nuevos y estamos aquí por la consecuencia del movimiento de mujeres que desde hace años está pidiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para decidir. Con lo cual no le quito más palabras a las panelistas. Gracias. No quito más tiempo a las panelistas que tenemos hoy el placer de tener aquí. Muchísimas gracias por su presencia y va a comenzar Erika Inés. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a poner un PowerPoint. En esta primera intervención de la mesa nos interesaba dar un contexto en el marco de la consigna que nos brindaron cuando generosamente nos invitaron a este panel en el marco de la asunción de las nuevas autoridades de la facultad. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca del enfoque de género en la academia, en la ciencia, para tratar de ir convergiendo hacia lo que nos llama la atención el día de hoy, y es justamente el derecho al aborto como una lucha feminista que permea toda la sociedad y también el sector científico-tecnológico. Bueno, nosotros en nuestro ministerio, desde que asumimos muy recientemente, hace 6 meses, 8 meses mejor dicho, estamos llevando adelante estudios acerca de lo que aparece allí en la transparencia, género en ciencias y ciencias sensibles al género. Estamos tratando de aplicar los conocimientos que se han desarrollado en las últimas 3 décadas en los estudios feministas, los estudios de género, en nuestras políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación productiva. ¿Y de qué se han ocupado los estudios de género y ciencia? Bueno, en primer lugar, han descubierto, han puesto de manifiesto que existe una exclusión de las mujeres dentro de las instituciones científicas. No es que no haya mujeres, pero hay pocas en comparación con la cantidad de varones, y si bien en algunos países como en la Argentina la cantidad de mujeres es prácticamente paritaria, si hablamos de las mujeres que están como científicas en el CONICET, vamos a ver que hay grandes áreas del conocimiento donde hay muy pocas, y sobre todo hay jerarquías de las carreras donde son también muy poco numerosas. Por otra parte, también los estudios de género han puesto de manifiesto que hay una marginalización de las mujeres como objeto de estudio y como sujetos de investigación. Es un clásico al cual muchas veces hacemos referencia, y probablemente mis colegas de la mesa también lo hagan, como las mujeres han sido objeto de menor interés
del estudio científico. Toda su problemática, desde la definición misma de la genitalia de las mujeres. Las ciencias biológicas son muy permeables a la ideología y vamos a ver cómo están muy descriptos los genitales masculinos y muy poco descriptos los genitales femeninos, o muy mal descriptos, y entonces, por ejemplo, hasta la noción más simple como la de sexo es bastante controversial según el biólogo al que acudamos, hasta cuestiones mucho más sofisticadas como el diseño de fármacos o el diseño de automóviles, el diseño de prótesis, van a estar afectados porque las mujeres son sujetos de estudio de menor importancia para la comunidad científica sesgada e insensible al género. Por otra parte, directamente, los estudios feministas han demostrado que existe una legitimación de ciertas desigualdades por parte de la ciencia, colocándolos, naturalizando o dando explicación científica a roles de género, por ejemplo, y contribuyendo de esta manera a incrementar esa brecha de desigualdad entre los géneros. Las principales problemáticas que causan esta desigualdad tan grande, bueno, son problemáticas realmente muy complejas, que exceden estos 15 minutos de intervención, pero estas 4 son muy importantes, de muy alto impacto en este sesgo de género que constatamos en ciencia y tecnología. No son diferentes de otras áreas de la actividad económica humana, pero si nosotros vemos estas 4 grandes problemáticas, vamos a ver que tenemos por un lado la segregación horizontal, que se refiere a lo que hablábamos al principio, que hay una gran concentración de mujeres en determinadas áreas que atribuibles a sus roles de género, a los roles que les asigna la sociedad, que están relacionados con el cuidado, y esto también se traslada a la ciencia, donde vamos a ver muchas mujeres en la biología, muchas mujeres en determinadas ramas de la medicina, como la pediatría, la dermatología, y muy pocas mujeres en otras disciplinas, como por ejemplo las ingenierías, donde están muy masculinizadas, la matemática, la física, donde se encuentra una gran cantidad de hombres. Por otra parte, la segregación vertical, también aludíamos a esto, es de otra forma llamado el techo de cristal, piso pegajoso, como ustedes saben en feminismo hay muchísimas metáforas, y esta segregación vertical va a hablar de que en la pirámide hay varones en las jerarquías más elevadas y las mujeres están apiñadas en la base. Una de las causas de esta realidad tan desigual, que se ha puesto muy de manifiesto justamente en la última década, ha habido un boom de estudios de este tema, son los de economía feminista. Si bien existen estudios anteriores, esto se ha divulgado más recientemente en la sociedad y pone en evidencia no solamente la brecha salarial, sino la distribución inequitativa muy desigual de las tareas de cuidado. En el ámbito científico vale destacar que es muy común que haya matrimonios de científico y científica, de académico y académica, y ahí la distribución desigual de las tareas de cuidado tiene un impacto directo en los currículum, en las hojas de vida de los integrantes de una pareja heteronormada en este caso, donde todo el trabajo que no es remunerado, ni es valorado en papers ni en dinero, va en cabeza de la integrante femenina de esa pareja. Y también, por supuesto, esto implica el cuidado de todos los que están a cargo, los niños, los adultos y los mayores. Y un ámbito que es realmente, digamos, exclusivo de la ciencia es el sesgo de género en la evaluación. Hay varios estudios que han demostrado que existe un sesgo incluso inconsciente en la evaluación de los currículum de varones y mujeres. Es muy conocido un paper de Corinne Moss-Racusan, de 2012, que muestra que un mismo currículum ficticio con nombre de varón y nombre de mujer recibió 25% menos de puntuación para la mujer, siendo que, bueno, era exactamente igual, cuando se mandó a 100 evaluadores científicos y científicas de las mejores universidades norteamericanas. ¿Qué pasa entonces en la universidad? Nosotros muchas veces se alude a la cuestión meritocrática y se alude a que las mujeres llegaremos cuando tengamos los méritos suficientes. Sin embargo, si nosotros miramos lo que sucede ahora en la universidad,
vemos que tenemos muchas más mujeres que varones, 57,4% de estudiantes es realmente una diferencia grande entre mujeres y varones, pero que esa diferencia además se va a incrementar cuando hablamos de los egresados y egresadas. Las mujeres egresan más, en menos tiempo, con mejores notas. Eso entonces hace pensar a algunos que es solo una cuestión de presión demográfica y que con el tiempo estas mujeres van a desplazar a todos los varones de todos los puestos y van a ser las jefas de todo. Lamento desilusionarlas a las que están haciendo esos planes, porque esta realidad en realidad ya viene de los años 80, que las mujeres son más numerosas en los claustros, que hacen más posgrados, que saben más idiomas, y no han podido traducir eso en mayores jerarquías o salarios en el mercado laboral. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en el ministerio nuestro, en Ciencia y Tecnología, hemos tomado una estrategia de una autora, Londa Shivinger, que dice de esta manera: tenemos que hacer estas tres cosas, estas tres estrategias, ninguna es más importante que la otra y las tenemos que hacer las tres al mismo tiempo. Las tres son importantes y las tres las tenemos que atacar en simultáneo. La primera es mejorar los números, es decir, que haya más mujeres en más lugares. Donde no están las mujeres tienen que estar. Pero además tenemos que mejorar las instituciones, es decir, no nos va a garantizar tener más alumnas o más investigadoras en la base que ellas lleguen a los lugares de mayor jerarquía. Pero además no solamente tenemos que mejorar las instituciones para lograr eso, para lograr que no sean hostiles a las mujeres, para lograr que ellas puedan desarrollar carreras con igualdad de oportunidades. También tenemos que mejorar el conocimiento. ¿Y a qué nos referimos con eso? Tenemos que mejorar la manera en que hacemos ciencia. No solamente para que las mujeres vivan una vida más democrática y que vivamos todos una sociedad más igualitaria, sino simplemente por la calidad de la ciencia. Porque hacer ciencia sesgada o ciega al género es hacer ciencia de mala calidad. Bueno, ahí aparece esta página de Gender Innovations, que se las recomiendo, es la literatura de Londa Shivinger, sobre la cual estamos trabajando, además de otras autoras, pero nos interesa esta autora porque tiene algunas acciones muy directas que nos van a permitir diseñar algunas políticas públicas en nuestro ministerio. Tenemos una traducción en español, si ustedes entran, está todos los estudios de caso allí traducidos, y a esa página los mandamos si quieren profundizar sobre estas estrategias. Entonces nosotros tenemos un programa estratégico de género que estamos presentando ahora, en este segundo semestre haremos el lanzamiento público. La estrategia 1 es promover un ambiente favorable a las mujeres en I+D+I, y queremos generar con eso igualdad y diversidad. Si bien nuestro programa no solamente se enfoca a las mujeres, sino también a otras identidades de género, estamos remarcando la cuestión de las mujeres en estas transparencias para darle visibilidad a la problemática que nos parece muy importante, pero también hablamos de diversidad en el programa. La estrategia 2 es promover una perspectiva de género para nuestros trabajos de ciencia, es decir, mejorar la calidad de la ciencia, atender a una ciencia de excelencia a través de la incorporación de una perspectiva de género, hacerla sensible al género. Y por último, nuestra estrategia tercera es aumentar la cantidad de mujeres en los puestos de toma de decisión, favorecerla. Eso es para asegurar el cambio y el impacto. Aparte, no solamente tienen que ser mujeres feministas para impulsar estos cambios, pero bueno, eso ya es una vuelta más de tuerca. Bueno, nosotros tenemos una serie de líneas de acción e instrumentos en este programa, algunas de las cuales ya las hemos hecho. Les cuento muy brevemente, nosotros todavía no tenemos el programa hecho y firmado, pero ya empezamos a hacer las actividades y eso es algo que nos pone muy contentas porque nos parece que hacer un programa y después que quede vacío es lo peor que puede pasar a una persona que diseña y ejecuta políticas públicas, y nos está pasando al revés, digamos, empezamos a hacer las cosas y ahora queremos darle el marco institucional y vamos bastante lento, así que les vamos a mostrar algunas fotos de las cosas que ya hicimos.
Y lo que les quería contar, haciendo honor a la consigna de hoy, es cómo el debate del aborto fue permeando las actividades de ciencia de nuestro ministerio. Acá, por ejemplo, estamos con Rita Segato, que la invitó el gobierno, no solamente el ministerio. Está Rita y estamos varias ministras, allá está Luciana Pecker también. Esta actividad fue una actividad sobre violencia, digamos una charla, Santa Fe debate ideas. Rita vino a contarnos acerca de estrategias para disminuir las violencias hacia las mujeres y entre los jóvenes y los hombres también, porque ella sostiene que la violencia hacia las mujeres es una violencia original, primigenia, que da lugar a otras violencias y cómo combatiendo esta violencia y combatiendo algunas de las cuestiones de las masculinidades pueden disminuirse las violencias en toda la sociedad. Así que vino Rita a vernos y ahí ya empieza a aparecer el pañuelo verde en nuestras actividades. Esta es otra actividad que es una actividad de ministras. Acá, por ejemplo, ahora en Santa Fe tenemos 6 ministras en el gabinete. Esta es la ministra de Cultura, Chiqui González, la ministra de Educación, Claudia Banagué, la ministra de Salud, Boldi, Ciencia y Técnica, la intendenta de Rosario y la subsecretaria de Género. Y también vemos ahí cómo ya empieza a aparecer un reclamo de que nos juguemos y empecemos a mostrar nuestras posiciones. Y este es un curso de perspectiva de género en la investigación científica. Es directamente un curso de innovación de género que nos dio una española, Capitolina Díaz. Ella vino especialmente a dar este curso que está a la vanguardia. Se inscribieron 88 personas, pese a que por ahí nos decían en la universidad que no iba a generar mucho interés. Bueno, se llenó el cupo y tuvimos que agregar más gente. Vinieron gente de la Universidad Litoral y de Rosario. Y fíjense que ya todas las estudiantes están con el pañuelo verde y Capitolina se llevó este testimonio de la lucha en la Argentina. Una cosa que me interesaba comentar con ustedes es esta cuestión de la percepción generacional del aborto. Lo que hemos visto, la gente que lucha por la campaña hace muchos años y que va a todas las manifestaciones, los encuentros nacionales de mujeres, siempre, bueno, mi generación y las mayores, tratábamos de poner el énfasis en que era una cuestión de salud pública. Y todavía lo hacemos y lo resaltamos muy fuertemente. Es decir, tratábamos de poner el énfasis en que no se trataba de aborto sí o aborto no, sino del derecho al aborto legal, porque la disyuntiva es aborto clandestino versus aborto legal. Y es con mucha, satisfacción, es muy esperanzador ver que las nuevas generaciones han incorporado, además de esa consigna, una que es superadora, y es la consigna del derecho a decidir y el derecho a la libertad. Y cómo eso, nuestras jóvenes lo están hoy coreando en las secundarias, cuando vienen a debatir con nosotras y nos dicen, sí, está muy bien eso de la salud y de no morirse, pero además, ¿por qué alguien va a decidir por mí sobre si yo voy a deber o no gestar cuando estoy en una disyuntiva, cuando tengo que decidirlo? Así que ese punto me interesaba poner a discusión, poner en debate hoy para ver si ustedes tienen una mirada similar sobre ese trasvase generacional maravilloso que está ocurriendo en el movimiento feminista. Y por último, también quería mencionar que creo que las universidades y los lugares de ciencia nos debemos una mayor militancia de este tema. A lo largo de estos meses me ha tocado compartir con actrices argentinas, con periodistas argentinas, con colectivas que se armaron sin tener ningún compromiso. O sea, una actriz no tiene por qué informarse, formarse y salir a la lucha a la calle, una periodista tampoco, y muchas veces los profesores universitarios, profesoras, científicos, científicas lo han hecho a título personal, pero no se han formado colectivas, las universidades no han estado a las vanguardias, institucionalmente no hemos hecho eco de este debate de la manera que creo que se lo merecía. Fíjense lo que pasó cuando el biólogo Kornblith dio testimonio en el Senado, el impacto que tuvo y realmente cuánta gente estuvo dispuesta a escuchar esa palabra, a reproducirla, a viralizarla. Lo mismo sucede con Diana Maffia. Diana Maffia es una filósofa que desde la academia ha tenido una enorme paciencia
para educar a personas que no querían ser educadas incluso, pero Diana tiene otra cosa, ella es una militante feminista. De manera que yo creo que nos debemos como academia, como lugar de ciencia, como espacio de ciencia, como CONICET, como INTA, INTI, tener una movida similar, y espero que el 8 de agosto estemos allí presentes también los del sector científico. Muchas gracias. Me olvidé esta, la dejo como el último mensaje, que me parece que es el mensaje que me gusta transmitir, que es hora de confiar en las mujeres y en sus decisiones. Quería abrir justamente con la pregunta con la que se cierra esta charla, que es cuál es el rol de las universidades y cuál es el rol, particularmente hablo desde lo personal, de quienes formamos parte de las universidades, ya sea como investigadores, ya sea como docentes, también como alumnos y alumnas. Y me parece central justamente esto, el debate sobre el aborto, toda esta discusión que se dio desde la primera vez que verdaderamente se aceptó el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nos dio, sea cual fuera el resultado del 8, que va a ser bueno, nos dio un debate que nos debíamos como sociedad hace muchísimos años. Y es un debate que no es que no existía dentro de la academia, existía. Yo trabajo particularmente en bioética, que es ética de la salud, por lo cual esta temática la vengo trabajando desde mis inicios en la formación. En la carrera de filosofía se trabaja en algunas materias muy particulares, como sé que también en otras carreras el tema se trabaja, pero se trabaja desde una perspectiva teórica, con ningún tipo de injerencia en la praxis y muchísimo menos en todo lo que es la conformación de políticas públicas, ni tampoco con la intención de llegar a más que las 5, 10, 30 personas que estamos debatiendo el tema, citando autores y sacando papers y hablando de distintas argumentaciones. Me parece que hay que empezar por acá, por ver que este debate lo que nos trajo de positivo es justamente poder compartir entre todos un tema que atraviesa la vida de la gran mayoría de las mujeres, y yo diría de todas, directa o indirectamente. La mujer que no abortó, en algún momento lo pensó antes la posibilidad de enfrentar un embarazo no deseado, o por lo menos lo contempló como posibilidad, y si no, conoce a alguien, su amiga, su hermana, su madre, su abuela, que pasaron por esa situación. El debate nos trajo también esto, y me parece muy interesante, el poder hablar entre amigas, entre parientes, entre mujeres y también personas gestantes, que digo que es la gran falta de todo este debate. Vamos paso a paso, pero no nos podemos olvidar de esto. No solamente las mujeres gestamos, no solamente las mujeres luchamos por este derecho, pero bueno, paso a paso ya se va a ir consiguiendo cómo ampliar cada vez más la reflexión. Lo que se permitió es ver que un tema tan tabú, en realidad, era muchísimo más habitual de lo que nosotras creíamos. Muchas hijas se enteraron de que sus madres interrumpieron embarazos antes de ellas, después de ellas. Muchos hijos se enteraron de lo mismo, que sus abuelas, que sus tías, que todo. Esa es la parte positiva. La parte negativa, y me parece que acá también quienes estamos en las universidades y quienes hacemos docencia, sobre todo, podemos aportar bastante. La parte negativa es que nos llenaron de opiniones y de falacias y de abiertas mentiras durante todo este debate, que hizo muy difícil muchas veces conseguir un piso de discusión en el cual se pudieran brindar argumentos y contraargumentos y reflexionar verdaderamente para formar una postura. Esto requirió de muchísimo esfuerzo de quienes fuimos siguiendo los debates. Me parece que eso también fue un ejercicio muy lindo de democracia que muchos hicimos y nunca habíamos hecho, que es escuchar cómo se plantean estas cuestiones por parte de nuestros dirigentes y nuestras dirigentas. Pero me parece que estaría buenísimo también empezar a reflexionar sobre cómo se tiene que dar este debate, y no callando voces, sino simplemente poniendo, como de alguna manera, poniéndonos de acuerdo en desde dónde vamos a hablar, sin quitarle importancia a las narrativas personales, pero desde dónde vamos a hablar y cuál es el impacto de las cosas que nosotros decimos y de los argumentos que sostenemos. Y en función de esto, a mí me gustaría como de alguna manera ofrecer una breve sistematización que me parece que sirve para encarar y enfocar esta temática, y es que el problema del aborto ilegal tiene
tres núcleos que hay que de alguna manera, no me gusta atacar porque es un lenguaje demasiado bélico, pero sí a los cuales apuntar. Uno, que es un problema de salud pública, el segundo, que es un problema de derechos, y el tercero es un problema de inequidad. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública porque se producen muertes maternas evitables. No hay argumento más fuerte que ese. Mujeres mueren a causa de abortos realizados en la clandestinidad y esas muertes podrían ser evitadas. Y no solamente esas muertes, sino también muchas veces todas las cuestiones de salud a las cuales se enfrentan mujeres que pasan por abortos clandestinos y que también podrían ser evitadas. En segundo lugar, es un problema de derechos porque, al menos en algunas causales, el aborto es permitido en nuestro país dentro del Código Penal y, sin embargo, salvo en lugares muy particulares, hospitales muy particulares o centros de salud muy particulares, este derecho no estaba de ninguna manera garantizado. Entonces, no es solamente pedir un derecho nuevo o una ampliación de derechos, sino además pedir que los derechos que nosotros ya teníamos como mujeres se cumplan efectivamente sin ningún tipo de obstáculos ni dilaciones. Es un problema de derechos que abarca de alguna manera como todo el espectro, desde los derechos sexuales y reproductivos, la decisión de cuándo o no gestar, tener hijos, de qué hacer y cómo llevar adelante nuestra sexualidad, sino también de derechos que tienen que ver con la dignidad, con la libertad y con el desarrollo futuro de nuestras vidas. Y es también el aborto ilegal un problema muy fuerte de inequidad, y yo creo que aquí hay un punto central que ha aparecido en el discurso muchas veces, pero que debería ser el foco. Las políticas públicas tienen que hacerse pensando siempre en las personas más vulnerables o vulneradas, quienes menos posibilidad y herramientas tienen de acceder a los derechos, porque la realidad es esta: muchas mujeres que tenemos una realidad social muchísimo más acomodada, que tenemos una red de contactos diferentes, podemos acceder a interrumpir un embarazo sin ningún tipo de problema en la clandestinidad, lo cual no deja de ser problemático, pero sí de manera segura, y tenemos la manera de hacerlo, de pagarlo y de garantizar que nuestra salud no va a ser dañada. Entonces la clandestinidad daña especialmente a las mujeres que menos posibilidades tienen, a las más jóvenes, a las niñas, a las adolescentes y a quienes no cuentan con una red que les permita de alguna manera abarcar el problema, por otro lado, de una manera muchísimo más deseable. Es por eso que me parece que lo que hay que recalcar de todo esto es: tenemos que pensar bien las argumentaciones que se brindan, tenemos que escuchar a los oradores y a las oradoras y saber separar lo que verdaderamente es una postura personal fundada, de la cual se puede dar algún tipo de respaldo, y lo que son meramente opiniones personales que no son inocentes, sino que están absolutamente con un sesgo para impedir que las mujeres llevemos adelante nuestros derechos. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Agostina, soy comunicadora científica, soy parte de Economía Feminista y un poco, bueno, ante esta invitación de pensar el rol de la ciencia en el debate del aborto, quería compartir algunas apreciaciones de lo que me toca a mí, que es pensar en cómo esta articulación entre la producción formal de conocimiento y un debate sobre políticas públicas se transmite al público general o a personas, digamos, que no están necesariamente ni en esa producción de conocimiento, ni en la situación de tomar decisiones sobre esta política pública, pero que sí son necesarias, digamos, para interpelar, para que acompañen el reclamo y bueno, y también tienen un rol central porque, bueno, como vimos el 13 de junio, si no estamos en la calle, el derecho, digamos, no se garantiza. No es suficiente con argumentos poderosos o argumentos certeros, sino que hay que acompañar esta cuestión con actos de ciudadanía. Entonces, bueno, lo primero que yo pensé a la hora de hablar de esto fue en un momento
en el que, digamos, el debate no estaba en los planes, casi ni en la imaginación. Yo escribí un libro recientemente, este libro muy discreto, en el que recorrí temas de la agenda feminista y de la agenda científica, mostrando, digamos, la interrelación entre estas dos cosas, un poco en los aspectos que mencionó Erika. Londa Schevinger, digamos, es una autora central de la epistemología de la ciencia, y el aborto me parecía que tenía que estar, y desde mi perspectiva era, bueno, cómo mostrar que necesitamos una ley. Y, digamos, el eje central era sostener que los derechos y el otorgamiento de derechos es un acto político y no biológico, y que de repente esto apareció muchísimo en las intervenciones que escuchamos en diputados y senadores, estas apelaciones a la ciencia, como ya casi en enunciados disparatados, como está comprobado científicamente que la vida empieza en la concepción, que ya concepción es una palabra que te da como la puerta que medio que por la ciencia no vas, ¿no? Pero estas apelaciones, digamos, a la ciencia como verdad, que en realidad es algo que, digamos, creo que como feministas tenemos el deber, que yo creo que el feminismo tiene el deber de cuestionar todos los discursos hegemónicos, y la ciencia en el imaginario popular tiene un lugar muy cercano a la verdad. Entonces, en el debate, digamos, es una herramienta muy poderosa de apelación. Pero volviendo a esto, mostrar cómo este mecanismo, digamos, lo que sostiene es que necesitamos una ley, y primero preguntarnos por qué necesitamos una ley, porque, digamos, hay un fallo de la Corte Suprema que si se interpretara en sentido amplio, en sentido integral de la salud, digamos, nos garantizaría este derecho, pero de alguna manera nuestras garantías constitucionales no están, digamos, siendo garantizadas solo con este fallo, ni la estructura institucional nos está garantizando el acceso a este derecho. Y la respuesta es, digamos, siempre llegamos al lugar de la desidia del Estado, y pensar un poco, bueno, la ley, digamos, es el instrumento para, de alguna manera, obligar o interpelar a la institución, y dar un reconocimiento. Y acá en esta desidia, digamos, del Estado, yo por ahí puedo ensayar algo que me pareció interesante de lo que dijo Erika. ¿Qué pasa con las universidades y estos ámbitos que en este debate de repente no hemos mostrado como un frente unido? Y yo creo que tiene mucho que ver con la identidad como trabajadores y trabajadoras, que en el sistema científico-tecnológico es muy difícil, porque, bueno, no sé si ustedes saben, quienes están en los escalafones iniciales del CONICET no son reconocidos como trabajadores, no están empleados por el Estado. Sino que, bueno, cobran un estipendio, no tienen acceso a derechos laborales. Los gremios, no quiero dejar de mencionar que hoy amanecimos con la noticia de 2 maestras muertas en una escuela porque explotó una garrafa, cuando hacía años que se denunciaban problemas de gas, y eso es un accidente laboral en el ámbito del Estado, empleadas del Estado cumpliendo sus funciones en una institución pública de la educación. Y, digamos, de alguna manera mi pregunta es cómo se comunica la ciencia cuando la ciencia está siendo vaciada de sentido. Cuando vemos en los medios el debate de ciencia útil versus ciencia inútil, y la ciencia útil es aquella que es mercantilizable. Cuando el conocimiento que sirve es el conocimiento, digamos, que funciona en cuanto a bienes tangibles que pueden producirse. Cuando desde el sentido se ha equiparado la innovación tecnológica y la innovación en general al emprendedurismo, que es, digamos, una palabra que se viene usando mucho. Y, bueno, ¿qué sentidos estamos generando? Un poco esto. ¿Qué pasa con las decisiones que tomamos las mujeres? ¿Qué pasa con los eslóganes que usamos? Yo siempre me pregunto, ¿mi cuerpo, mi decisión o mi cuerpo soy yo? ¿El cuerpo es algo sobre lo que yo tengo agencia? ¿El cuerpo es una propiedad mía? ¿El cuerpo es algo de lo que yo soy dueña? ¿O mi cuerpo es mi propia identidad? Y yo creo que esto es lo que estamos generando.
¿Y cómo hacemos esto? Porque en esta cuestión de la ciencia y en la discusión más dura que tenemos en este debate, que es el lugar donde no se termina de convencer, donde residen las dudas, que es el tema del comienzo de la vida, yo creo que lo central es que tenemos que mostrar que el no consenso también es producto de la investigación, que la duda, que el tema de que no se puede apelar a la ciencia para decidir cuándo comienza una vida humana, que no se puede apelar a la ciencia para demostrar en qué momento exacto, digamos, desde una fecundación hasta un nacimiento, un conjunto de células pasa a ser una persona, es producto de la investigación, va cambiando con la historia y es interpelado por las instituciones sociales y transformado por la cultura. Entonces, en Argentina la salud es pública y la educación es pública, pero no son para todos. Y mientras tengamos retrocesos, peleas por derechos básicos, estamos dejando de hacer ese trabajo de ampliación de estas instituciones para que sean realmente accesibles para todo el mundo. Porque hoy, la auxiliar que se murió a la mañana estaba preparando el desayuno para chicos que no tienen que comer en su casa. Entonces, ¿quiénes llegan a estas instituciones públicas que tenemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hacemos? ¿Realmente somos todos los que estamos acá? Y mientras estamos defendiendo lo más básico que hay que defender, no tenemos tiempo, de repente, por ejemplo, para pensar cómo hacemos para que la maternidad no sea penalizada dentro del sistema científico-tecnológico y nosotras dejemos de publicar mientras nuestra pareja, digamos, sigue publicando y entonces tiene mejores becas, puede acceder a fondos, digamos, cómo abrimos espacios de cuidado en los centros de investigación, dado que esto es, digamos, una política pública básica y comprobada, digamos, en un montón de países, que garantiza que las mujeres, digamos, lleguen a puestos de decisión. ¿Cómo hacemos mientras nuestros becarios no son trabajadores y trabajadoras? Entonces, volviendo, digamos, al tema de qué hace la ciencia en el debate del aborto, la ciencia defiende nuestros derechos, en tanto es útil, y es lo que yo quise mostrar en el libro, para de repente no dar lugar, bueno, como no, boludeces no. Llegar a lugares como, mira, este argumento no es un argumento, o sea, no es de poder decir con seguridad, no se producen más abortos si se legaliza, no produce este traumático, no, el feto no siente dolor. Todas estas cuestiones, digamos, la ciencia las zanja y de repente también en lo que no sabe nos dice, esto es un tema en disputa, pero ante la disputa, teniendo todas estas certezas, ¿vos qué haces? Ya sabés que las muertes maternas van a ser evitables. Y lo que estás haciendo es promover una situación de clandestinidad y vulnerabilidad por una postura personal o colectiva, pero que muchas veces también responde a una institución por arriba de la autoridad del Estado. Y esto es grave y nosotros como ciudadanos y ciudadanas no lo podemos permitir y significa una crisis de representatividad también. Entonces, acá el rol de la ciencia en el debate del aborto, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con un lema personal que tengo, con el que me despido y espero que les sirva también para zanjar algunas cuestiones. Es una frase cortita y es: una opinión no es un argumento. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una ronda pequeña de preguntas para después poder pasar a la segunda mesa que tenemos. Y yo se lo planteaba a Diana, Laura, y yo le decía de que la gran ausencia en todo el debate es de alguna manera el de la psicología. Yo creo que no es momento, que hay momentos capitales y ahora hay que decidir otras cosas, en las que acuerdo con ustedes, pero pienso que se está dejando de lado una disciplina capital como es la psicología, en tanto plantea el problema de la decisión del sujeto. Eso
a nivel general, a nivel del derecho al aborto, del derecho a la vida. Y lo que quería agregarles es que también otra ausencia es el cuidado del derecho a la vida, por ejemplo, en lo laboral, para las mujeres, sobre todo las mujeres más vulnerables, con trabajos más difíciles de realizar. Yo creo que el debate es un debate que es inminentemente a decidir, pero que deja abiertas muchas cuestiones de índole que la psicología y la filosofía tienen que resolver. Es mi perspectiva, ¿no? Yo creo que me parece sí también interesante pensarlo esto dentro del marco de la lucha feminista, porque quizás estamos todos muy enfocados en todo lo que es el derecho al aborto o a la interrupción legal del embarazo y voluntaria del embarazo. No hay reclamo desde el feminismo hacia la interrupción voluntaria del embarazo que no venga acompañado del reclamo a el acceso de las mujeres a puestos de trabajo a los que no pueden, a las mujeres que eligen maternar, a tener la posibilidad de hacerlo sin que por eso se vean como de alguna manera sus posibilidades futuras truncas, sin el derecho a pensar diferentes tipos de familias, sin el derecho a la diversidad sexual o identitaria, viene todo acompañado. Lo que pasa es que es muy difícil, y yo coincido también, me parece que hay muchísimas voces que quedaron fuera de este debate, muchísimas voces que fueron dentro de este debate tergiversadas. La filosofía dice que, la filosofía no dice nada, dice, hace 20 años que hago filosofía más o menos, no dice nada, la filosofía pregunta en todo caso, y habrá filósofos y filósofas con diferentes posiciones. No, pero la filosofía pregunta y responde también. Pregunta y responde, pero no tiene una sola opinión. Entonces me parece que sí, dentro del debate quedaron como muchas voces afuera, lo cual, bueno, también... Y la otra cosa... Vamos a decidir, pero que no podemos restringir el problema, la problemática del aborto solamente a ese reclamo, sino que se tiene que entender que desde el feminismo el reclamo es un reclamo como muchísimo más global y que atraviesa toda la vida de las mujeres. No, yo lo decía por el planteamiento de la ciencia. Entonces digo, en tanto a veces se dice que la psicología está en otro orden que no es la ciencia, entonces quería aclarar esto. No se puede pensar una ciencia sin un sujeto. Claro que no, pero igual, por ejemplo, hubo un tema bastante central en el que yo creo que la psicología intervino, que es el tema del síndrome postraumático, el síndrome traumático posaborto. Y recién hace 2 años tuvimos pruebas, digamos, y un estudio longitudinal a largo plazo, en el que lo que se hizo fue ver poblaciones de mujeres en Estados Unidos que solicitaron abortos y se les negó o pudieron practicárselo, digamos, cómo esto repercutía en su salud mental. Y bueno, lo que se vio era que, primero que los efectos eran a corto plazo y quienes, digamos, sufrían, digamos, ciertos efectos eran quienes no habían podido acceder al aborto y se lo habían practicado igual, digamos, en condiciones por las que, por ejemplo, habían tenido que viajar de un estado a otro, cuando, por ejemplo, el no poder sostener económicamente a los hijos era un motivo para acceder a ese aborto. Pero después se vio que a largo plazo, digamos, tanto quienes habían accedido al aborto como quienes no y habían parido igual, o quienes se los habían negado y habían tenido que ir a otro lado, a largo plazo se veía, digamos, que no había efectos. Y para mí una buena pregunta sería hacer el mismo estudio en un país donde sea ilegal y ver si justamente este estrés, si sucediera, se podría adjudicar a las causas, digamos, de la clandestinidad. Eso, digamos, me parece como súper importante. Sí, pero vuelvo a decirte que esto implicaría negar el trabajo clínico de la psicología, porque nosotros tenemos, la gente que hemos trabajado, tenemos respuestas sobre esto, entonces se podría indagar en nuestro país. La otra cosa que estaría planteada es qué pasa en el psiquismo de la mujer cuando no puede ser madre porque no tiene condiciones o no tiene oportunidades. También eso es a pensar. Y la última cosa que quiero decirles es que este debate no comenzó en este momento.
porque nosotras las setentistas tuvimos este planteamiento y lo resolvimos, pero en condiciones políticas diferentes. ¿Por qué piensan ustedes la agenda del feminismo va mucho más rápido en términos de las propuestas y de las innovaciones que la de la academia? ¿Por qué las mujeres de la academia no nos planteamos estos temas e intervenimos explicativamente? La agenda del feminismo va más rápido que todo. Yo como mujer política tengo una observación que la he repetido en todos los foros de mi partido, así que no tengo problema en decirlo acá de nuevo. Los partidos tenemos que aprender del movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres tiene calle, tiene redes sociales, tiene trasvasamiento generacional, tiene mística, tiene cantitos nuevos, tiene fuerza, tiene organización, o sea, tiene un montón de otras cosas que no son fáciles para la política. Es un movimiento proteico, catártico, enquilombado, horizontal, pero si los partidos no pueden canalizar eso ahora, tal vez se pierdan, tal vez esté en juego su propia supervivencia, digamos. Y a la vez, si el movimiento de mujeres no logra expresarse políticamente, corremos el riesgo de que esta ola nos deje con algún derecho más, pero no mucho, sea como un mayo francés, una primavera, una efervescencia. Y lo que queremos es que no, que sea la otra ola, digamos, que nos deje con muchos derechos. Así que, por ejemplo, eso desde el punto de vista de las organizaciones políticas. Desde el punto de vista de la universidad, del CONICET, también, digamos, si vos querés seguir siendo vanguardia, la vanguardia está ahí, está vivo, el único lugar donde hay política viva en la Argentina ahora. Nos están mirando de todo el mundo, por más que por ahí no salgamos en grandes medios hegemónicos, pero nos están mirando. Se van a escribir miles de tesis sobre lo que está pasando ahora acá, y no puede ser que nosotros no nos estemos metiendo ahora de cabeza. ¿Por qué pasa eso? No sé, quizás nos agarró desprevenidos. Pero yo creo que, o sea, nos pasa a las que tenemos militancia en el movimiento feminista, de golpe vos no estabas más sola, digamos, no eran las mismas 10 que están siempre, había un montón de otras, y además había hombres que estaban legítimamente interesados. Hay un montón que no están legítimamente interesados, que están oportunistamente interesados. Pero bueno, hay muchos que sí, que vienen y dicen, bueno, realmente, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que eso es muy esperanzador. Ahora, yo sé, el tren está ahora abierto así, no va a estar mucho tiempo más. Yo creo que tiene una ventaja grande el movimiento feminista y que para mí es central, y que la academia, lamentablemente, soy bastante crítica con lo que hago también, no tiene, y es que el movimiento feminista se revisa a sí mismo constantemente y se adecúa al paso del tiempo constantemente y amplía derechos constantemente. No es lo mismo hablar de las primeras feministas, que eran las que pedían el voto, que pedían igualdad de derechos civiles, que las feministas que pedían la liberación sexual y la posibilidad de gozar de una sexualidad de la misma manera que la gozan los varones, hasta las feministas que revisan esas ideas y dicen, ¿por qué queremos la mismo tipo de sexualidad que es la que detentan los varones? ¿Por qué no queremos otro tipo de sexualidad? Y si la maternidad es un derecho, no es un derecho, está bien, está mal. Ese tipo de cuestiones, el feminismo como movimiento a lo largo de las décadas, las va revisando constantemente. Eso me parece una ventaja clave y central frente a la academia, que es una institución, por lo menos en mi carrera, puedo hablar de mi carrera particularmente nada más, pero es una institución en la cual los cambios cuestan muchísimo, donde se siguen dando los mismos enfrentamientos entre teorías, donde no hay diálogo entre posiciones encontradas. En el feminismo no solo hay diálogo, hay discusión y hay debates y hay peleas encarnizadas, por supuesto siempre buscando un fin común y con un eje común, pero si es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mujeres? ¿Incluimos otro tipo de identidades? ¿No los incluimos? Eso es muy interesante si leen toda la historia de los encuentros de mujeres, el Encuentro Nacional de Mujer. Hubo una lucha muy muy fuerte de Loana Berkins, entre otras travestis, acompañada por Diana Mafia, me acordaba cuando lo mencionabas vos, que durante muchísimos años se luchó para que las travestis y las personas trans pudieran formar parte del Encuentro Nacional de Mujeres. Eso es un movimiento que se revisa a sí mismo. Eso es un movimiento que aprende y que se da la posibilidad de cambio con el tiempo, cambio con la realidad, pero además es absolutamente, y esta es la segunda, y ya termino, esta es absolutamente transversal. Atraviesa clases sociales, atraviesa realidades, atraviesa historias, atraviesa edades, y verdaderamente yo creo que es algo, eso que
tiene un poder que no logra ni va a lograr tener otro movimiento, por lo menos ahora, y que tiene que ver con que interpela desde la niña más jovencita de 12, 13 años, a veces menos, hasta la mujer de 70, 80 que se da vuelta y dice, hey, espera, entonces todo lo que yo hice cuidando a mis hijos tiene que ser reconocido. Todo mi trabajo no remunerado y de cuidado que llevé adelante no era porque me correspondía, sino que además es algo que se me tiene que reconocer. Bueno, me parece que el movimiento feminista frente a la academia tiene eso, ampliación de derechos, cambio y revisión. Bueno, yo creo que algo de esto de por qué va rápido el movimiento feminista tiene que ver con lo que decía la señora que intervino antes, que es que hay mucho trabajo previo, digamos, como que de repente esta explosión no se da como sobre la nada, sino sobre todo una genealogía feminista y toda una producción feminista de muchos años, de mucho tiempo, porque así como está esta señora de 80 años que hoy, gracias de repente así la comunicación que está teniendo el feminismo, dice, este trabajo tiene que ser reconocido, también está la señora de 80 años que fue la primera que escribió, digamos, un manifiesto sobre el trabajo doméstico, y esto no puede negarse. Entonces yo creo que la agenda feminista va muy rápido porque tiene mucho fondo que estaba esperando, claro, que digamos es muy sólido. Entonces también hay unas bases argumentales muy fuertes. ¿Y por qué va más rápido que la academia? Bueno, puede ser la respuesta en lenguaje coloquial, bueno, la academia está llena de tipos. Sí, la verdad. Y sí, sí, todo está lleno de tipos. Pero bueno, si lo vamos a decir como con un poco más de producción, ahí tiene que ver, digamos, con un pensamiento, digamos, y una manera de producir conocimiento en la que, digamos, lo que hay que desarmar es cómo hacemos, cómo ese conocimiento al que le damos este lugar privilegiado en la sociedad y este estatus tan cercano a la verdad, en realidad refleja el punto de vista de una porción de la humanidad, que es el varón blanco, heterosexual. Entonces, digamos, también va más rápido que la academia porque tenemos que volver a aprender a hacer academia. Tenemos que reaprender cómo, yo no sé, hay cosas como, por ejemplo, mis prácticas de microbiología, yo las hice en forense y pudría manos y pies para ver cómo se descomponían. Entonces, cuando vos encontrás un cadáver, sabés hace cuánto tiempo que está ahí. Bueno, la mayoría de las manos y los pies que me llegaban eran de varones. Entonces, hay una cuestión ahí, de repente, de tamaños. Cuestiones, digamos, así, ejemplos hay un montón, los corazones artificiales que se usan cuando tiene que haber un trasplante, digamos, entre que se saca el corazón enfermo y vos esperás el nuevo órgano, los que están patentados en general son grandes para los pechos de las mujeres. Si tenemos un accidente de tránsito, tenemos muchísimas más probabilidades de tener una lesión grave porque los crash dummies, digamos, los muñecos con los que se prueban la seguridad de los autos, tienen parámetros antropométricos más cercanos a los del varón promedio, digamos, y un montón de cosas que tienen que ver con que la ciencia, digamos, y la manera de hacer ciencia y el conocimiento que tenemos, digamos, tampoco se adapta a nosotras mismas como sujeto político y como sujeto de demandas. Entonces, digamos, también algo que a mí me interesa mucho y que siempre señalo es que en estos estudios, que por ejemplo, como el que señaló Erika, vos entregás el mismo paper con nombre de mujer y nombre de varón, y el que tiene nombre de varón es más aceptado, después cuando se testea si esta evidencia es verdadera o no, quienes más son reticentes a creer en esto y en la calidad de estos estudios para mostrar los sesgos machistas en la actividad científica son los varones científicos. O sea, los varones científicos creen menos en la calidad de esta evidencia que un varón no científico. Entonces tenemos un problema hacia adentro de la comunidad tremendo. Pero, ¿qué significa esto? También, como bien señalaba, hay muchas parejas de científicos. Entonces, si se revierte esto, digamos, esa carga doméstica, ¿a quién va a ir? Hay una cesión de privilegios por parte de los varones que es necesaria.
y que, vamos, nada, o sea, es como estoy a favor de la equidad y de la igualdad mientras no afecte mis condiciones materiales inmediatas. Entonces, digamos, también hay que apuntar al problema que tenemos hacia adentro de la comunidad, en la que, digamos, el machismo es como súper, hay una resistencia machista. Entonces, creo que un poco va por ahí. Yo por aportar dos argumentos, uno que tiene que ver con esto de que está lleno de tipos, ¿no? No solamente está lleno de tipos, sino que son los que ponen las normas, los estándares de evaluación en nuestras carreras científicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasamos de una lógica horizontal, que es la que tiene el movimiento feminista, a una lógica vertical, que es la que tiene la académica, y ahí es muy difícil, ¿no? Hay que saber jugar muy bien para mantenerse dentro de la académica. Por lo tanto, somos pocas las que llegamos a los puestos de liderazgo, porque hay que saber las reglas androcéntricas que están en juego para poder cambiarlas, ¿no? Y por otro lado, creo que otra cuestión es esto de lo personal es político, ¿no? El movimiento feminista, uno es feminista todo el rato, ¿no? No es una postura, no es una performance. Lo personal es clave porque te atraviesa tu vida. En cambio, en la academia, esto lo tenés que sacar de lado, porque no juega lo personal, justamente en pos de la objetividad y la verdad científica que sabemos que no existe, ¿no? Entonces creo que esas dos cuestiones quizás puedan ayudar también a comprender la diversidad, ¿no? de lógicas y de por qué cuesta este trasvase, ¿no? Desde esa, porque justamente lo que hace es criticar y desmoldar y darlo vuelta. ¿Alguna otra pregunta? No recuerdo quién fue que lo dijo y queda claro que ya no es la discusión aborto sí o aborto no, sino en qué condiciones ocurre. Creo que eso ya, independientemente de lo que pase el día 8, ya es algo que está instalado, compartido, realmente discutir desde otro lugar. Sabemos siempre que las leyes acompañan a los cambios sociales muy por detrás, con lo cual si el 8 pasa algo que no es lo que uno espera, se seguirá trabajando. Ahora, en ese contexto, yo... ya como pasando a lo que sigue, esto que decía Agustina, creo que es el que empieza con esto y se continúa con otros espacios sociales, me llama la atención o me genera como mucha inquietud la idea de la crianza. El tema de la crianza siempre está dando vuelta alrededor de lo que tiene permitido o el alcance que tiene el varón y el no alcance que tiene la mujer. Ahora, lo que nosotros estudiamos como ciencia en relación a la crianza son conceptos ideológicos científicamente argumentados, con lo cual me parece que y esa es la pregunta, ¿hay ideas sobre cómo revisar la crianza? Porque también la idea de crianza que tenemos es mamá cría y papá es periférico, cuando en realidad, ¿por qué? Porque hasta el argumento es todas las especies cría la madre, son excepciones en las cuales las especies crían los padres. Pero nosotros no somos todas las especies, somos completamente diferentes a cualquier especie que puedas encontrar en el planeta. ¿Hay revisiones acerca de quién cría, cómo se cría? Porque me parece que por ahí también tenemos que seguir. Si no, esto de que los varones no participamos de la crianza, de la forma en que participa la mujer, es cómodo para el varón padre. Y es cómodo también en un contexto en el cual todos no movemos el status quo. Yo no quiero dejar de publicar y yo como mujer no quiero dejar de crear. ¿Hay ideas, hay adelantos o conceptos en relación a eso? Para mí hay dos cosas. Uno, revisar qué es la masculinidad, qué creemos que es la masculinidad, con qué se identifican los varones en cuanto a varones. Digo, primero revisar eso, revisar privilegios, quiere decir, corto, lisa y llanamente. Y segundo, y esto es algo que mi trayectoria feminista me ha traído con los años y el hartazgo, empiecen a pelear por los derechos. Ustedes, varones, porque basta, el feminismo no puede además pedir licencia para padres. Gracias, te dicen. Sí, a mí me encantaría quedarme también en casa y ayudar a cuidar al bebé. Entonces me parece que son estas dos cosas y que una viene de la mano con la otra. Revisar masculinidades en un sentido como profundo y segundo, empezar, si realmente creen que tienen que tener muchísimo más derechos, por así decirlo, en la crianza de los hijos, muchísima más intervención, participación, entonces reclamen. Sí.
Sí, completamente. En lo que dice Laura, yo creo que es central el reconocimiento del derecho, pero porque también pasa mucho el feministo, que es como, yo voy a asumir esta responsabilidad y compartir la carga para aliviar a las mujeres, porque creo y, che, hermano, por ahí es tu derecho también, por ahí querés, ¿no? Por ahí es tu genuino deseo, de repente, habiendo tenido un hijo, quedarte un ratito, pedir mediodía, digamos, como hacen todas las mujeres en todo el mundo. Hay parvas de revisión, digamos, sobre el tema de crianza, reparto de responsabilidades. Tal vez yo quiero comentar un poquito, digamos, dado que somos dos de economía feminista, una autora que nosotras, digamos, trabajamos centralmente, Silvia Federici. Su frase, eso que llaman amor es trabajo no pago, ella en su libro Calibán y la bruja, digamos, habla un montón de cómo, digamos, las tareas de cuidado y de crianza se han vuelto, digamos, una carga y algo que aísla a las mujeres de la vida pública, en tanto se han vuelto privadas y, digamos, sujetas de un hogar cerrado, y ella, por ejemplo, propone la vuelta a la socialización de estas tareas de cuidado. Yo lo he visto bastante en mujeres, digamos, vulnerables. Por ejemplo, una empleada doméstica que tuve, que tenía 8 hermanas, digamos, se quedaba una con los hijos de todas, digamos, el lunes no trabajaba una, el martes otra, el miércoles otra, digamos, eso rotaba, y ella, por ejemplo, propone la resocialización de la crianza en los kibbutz, digamos, esto ha sido un modelo al principio de los kibbutz como propuesta socialista, y después, digamos, se quitó, porque bueno, justamente también tenemos una visión del hijo como una propiedad. Digamos, hoy sería un escándalo pensar que si yo tuve un bebé hace poco y una amiga también, ella se vaya a laburar y yo le dé la teta a los dos, por ejemplo. Es algo muy difícil de pensar, porque tiene que ver con el hijo como propiedad y como parte de esta institución privada que es la familia, digamos, y como, digamos, la institución semilla de todo el régimen de producción que tenemos. Entonces, bueno, digamos, esta es una propuesta, quería comentarla porque tiene que ver, digamos, con nuestra, es una autora central de nuestra línea editorial en economía feminista. Coincido totalmente, digamos, el tema del cuidado, me parece que también Corina Rodríguez Enríquez también hace poco estuvo allá en Santa Fe y nos dio una charla, y ella habla cómo se provee cuidado en la sociedad, que lo provee el Estado, lo provee el mercado, lo provee la familia, lo provee la comunidad, digamos. Y todas estas maneras, cómo se gestionan, van a permitir que las mujeres tengan más libertad para acceder al mercado de trabajo o menos. Hay muchísimo por haber sobre eso, pero me interesa un poco la cuestión esta de que toda crianza es un adoctrinamiento. La crianza que tenemos ahora no es una crianza natural, es una crianza construida. Entonces, me parece que lo que tenemos que acostumbrarnos es a sacar de ese lugar de algo sin historia, algo natural, lo que es político. Y la crianza, que los hombres intervengan en la crianza de sus hijos, me parece que es algo que se puede construir perfectamente si hay deseo y bueno, y si hay política para eso. Y otra cosa que va a intervenir es el mercado, porque en el mercado está, digamos, dentro de 40 años van a haber un montón de trabajos que hacen los hombres hoy, que los van a hacer máquinas, robots, tecnología. Y el trabajo que no se puede reemplazar es el trabajo del cuidado. Y ahí, cuando paguen bien por el cuidado, vamos a ver que a los hombres les va a empezar a gustar cuidar. Porque ya lo estamos viendo ahora. Hay más enfermeros ahora que había antes. Y eso es porque se paga mejor y porque la tecnología alivia el enorme trabajo realmente muy duro que realizan las enfermeras y los enfermeros. Entonces ahora hay una migración de varones hacia la enfermería. Y mi teoría, mi hipótesis, es que en el futuro, cuando los trabajos de cuidado sean mejor pagos, en el primer mundo ya son pagos, bastante mejor pagos que acá, no están precarizados, es muy caro tener una niñera, por ejemplo, o un niñero, y de hecho también los niñeros son como más de moda, en New York las manis son más caros y todo eso, así que estemos atentos a las migraciones en los trabajos, porque eso también nos va a indicar cómo les brota la ternura a los varones en el futuro cercano, creo.
Hay un proverbio africano que dice que para criar una criatura hace falta una tribu entera. El tema es que hoy no tenemos tribu, ¿no? Y esta cuestión tiene que ver justamente con el capitalismo y con el patriarcado, que esperemos caigan juntos. Muchísimas gracias a la mesa, muchísimas gracias al público y las invito a quedarse porque hay una segunda mesa, ¿no?